Estimadas amigas y amigos, bienvenidos a una nueva emisión de Retos de la Sociedad Venezolana. Recuerden que este es un aporte del talento humano de la Universidad Privada Dr. Rafael Belloso Chacín para que usted, estimado televidente, pueda entender muchos de los problemas que nos afectan como sociedad. En el día de hoy vamos a trabajar sobre un fenómeno que ya es integral en Venezuela. Un fenómeno que es económico, que es social y que se ha hecho hasta cultural, porque la pobreza en Venezuela ya es estructural para todos los venezolanos y el gobierno ha venido insistiendo que ellos han logrado superar en gran medida la pobreza, pero pareciera que no. Para este tema tenemos a 3 expertos invitados. Un profesor universitario, 2 estudiantes universitarios. Las 2 estudiantes universitarios tienen un sentido en este programa. Ellas están haciendo sus investigaciones académicas en temas relacionados con la pobreza. En primer término está con nosotros Joel Salas, licenciado en Trabajo Social, egresado de la Universidad del Zulia, con maestría en Desarrollo Social también en la Universidad del Zulia y cursante del doctorado en Ciencias Políticas. Joel es docente de la Universidad del Zulia en la Escuela de Trabajo Social, es investigador en la Escuela de Trabajo Social y además también es dirigente político, presidente del Partido Unión y Entendimiento Zulia Puente. También está con nosotros Marielvis Luzardo. Ella es estudiante de la carrera de Trabajo Social en la Universidad del Zulia y es coordinadora del enfoque cuantitativo del programa de investigación estudiantil de la Escuela de Trabajo Social y está desarrollando la investigación Precariedad Sociocultural y Pobreza y Maltrato de Género. Además, también está con nosotros María Romero y es estudiante de la carrera de Trabajo Social de la Universidad del Zulia y está desarrollando la investigación La influencia de la crisis económica en la relación de pareja. Comencemos por lo general, Joel. El gobierno insiste que las misiones, los programas sociales han venido atacando la pobreza. De hecho, hace algunos días escuchaba una pieza promocional del gobierno donde decía que en Venezuela la pobreza se ha reducido y que todos los venezolanos comen 3 veces al día. ¿Qué tan cierta es esta afirmación del gobierno? Cierta es en el pasado. Es decir, es cierto que durante 2004, 2008 hubo un ascenso importante de numerosas familias en Venezuela que lograron salir de la pobreza llamada pobreza de ingreso. Es decir, familias que no tenían cómo cubrir la canasta alimentaria, la canasta básica, y cuyo, por efecto del aumento de la renta petrolera, del gasto público, recuerda que en 2004, 2007, 2008 aumentaron de manera importante los precios del petróleo, permitió a través de gastos públicos, de los subsidios, de las becas, de las misiones, permitió que familias importantes en el país en cuanto al número lograran tener ingresos suficientes para cubrir la canasta básica y la canasta, por supuesto, la canasta alimentaria. Es un fenómeno bien importante y un aumento, digamos, en la reducción de la pobreza. ¿Se cuantificó en aquel momento la reducción de la pobreza? Sí, hablábamos, la pobreza extrema pasó de 19 a 10%. Y la otra se redujo en 7 puntos, quedó como en 27%. Ahora, ese es un fenómeno que duró hasta 2012, porque ocurre que cuando hay subida del petróleo, de los precios del petróleo, también hay una lucha importante de reducción de la pobreza, jalonada por la propia renta petrolera. Pero cuando esta cae, también esos nuevos familias calificadas como no pobres vuelven y retornan a la pobreza, porque la política social nuestra ha estado vinculada siempre a la atención de las consecuencias y no al desarrollo de capacidades, de destreza, de desarrollo cognitivo, que sería la política social real, es decir, generar posibilidades de sustentable de superación de la pobreza. Es decir, cualquier gobierno, por más incompetente que sea, con ese dinero de la renta petrolera que entró en cantidades inmensas, soltada a la calle, efectivamente va a reducir la pobreza. No es un gran mérito hacerlo de esa manera. Y vemos entonces cómo estas familias hoy están otra vez aumentando el índice de pobreza en el país. ¿Por qué? Porque era vía ingreso. O sea, hay una forma de medir la pobreza. La medían por vía de ingreso, es decir, cuánto tengo como familia para poder satisfacer las necesidades básicas, en este caso, o alimentación, que ronda 150.000 bolívares, o la canasta básica que está por los 200.000, que es un poco más de otras necesidades más allá, además de las alimenticias.
Hoy esas familias no tienen esos recursos. Es decir, el déficit fiscal, la crisis de la renta petrolera imposibilita al gobierno de seguir soltando recursos, animando O sea la que economía. la cobertura de las misiones se ha reducido. Totalmente, totalmente. Incluso la más importante, la que están vinculadas hacia desarrollo de capacidades, como las educativas. Ah, ok. Eso es bien importante, eso es lo más lamentable porque el Que gobierno... es la que contribuye a resolver el problema de fondo, ¿no? Sustentable, que permita realmente que la persona se haga autónoma, se haga independiente. ¿Qué diferencia hay? Nosotros hemos dicho, es importante atender de manera focalizada este gobierno o este régimen, digamos, de 17 años. La política social ha tenido una característica que es universal, no focaliza. Y nosotros tenemos que dar atención focalizada a grupos vulnerables que por el proceso histórico en que han vivido, por supuesto, de inequidades, están en condiciones muy precarias. Está bien, hay que atenderlos, pero a la par de eso debe generarse una política social que realmente genere la autonomía y la independencia en el ciudadano para insertarse en el mercado productivo. Pero de pronto esa no era la intención política del gobierno. Muchos dicen y sospechan que eso es así, para tener la manipulación política y tener, por supuesto, el favor del Para voto. tener un elector cautivo allí. Cautivo a través de la entrega. Bueno, pero ya eso también se le vino a menos al gobierno. ¿Y qué ha ocurrido? ¿Ha cambiado las cifras? ¿Ha crecido las cifras del 2012 para acá? Mira, hasta el 2012, recuerda la declaración de FAO cuando le hacía a Venezuela ciertos reconocimientos. Correcto. Lo que olvidó decir la FAO y el gobierno en este caso era que esas cifras se referían a 1999, pues en el segundo periodo del gobierno de Rafael Caldera con la Agenda de Venezuela se dio también cierta reactivación económica que permitió también cierto avance en la reducción de la pobreza. Ahí comenzó, en el 99. Hasta el 2008 se detuvo el crecimiento, pero se mantuvo más o menos hasta 2012. De allá para acá, el progresivo empobrecimiento ha sido de manera demasiado veloz. Es decir, para usar el título de tu programa, del programa Retos de la Sociedad Venezolana, yo diría que el principal reto, el más urgente, el más vital de los venezolanos es frenar el empobrecimiento. No hace falta incluso datos estadísticos que los tenemos. No hacen falta cifras oficiales, porque ya esto es un problema, un fenómeno vivencial que estamos padeciendo la gran mayoría de los venezolanos. Es decir, es un fenómeno que se generaliza, que se extiende y que se profundiza. Decíamos entonces, si medimos a los venezolanos a la pobreza desde el punto de vista del ingreso, ya sabemos entonces la disparidad que hay entre el ingreso, salarios mínimos, y lo que está costando cada día la canasta alimentaria. Hábleme usted entonces incluso de la canasta básica. O sea que podemos afirmar, Joel, que muchas familias que antes se ubicaban en la clase media ahora han caído a las clases más pobres. Sí. Esa es precisamente una de las alarmas que queríamos hacer el día de hoy. Fíjate. La pobreza está creciendo en Venezuela a paso veloz. Somos, yo digo, una fábrica de pobres con una capacidad inmensa y eficiencia para generar miseria. Está creciendo allí, pero con los pobres que hasta hace poco fueron sacados de la pobreza y retornaron. Es correcto. Por el esquema petrolero del rentismo que planteaba hace un rato. Pero lo más preocupante es que familias que tradicionalmente no han sido calificadas como pobres, que ya tienen varias generaciones siendo calificadas como no pobres, hoy están sumándole a la pobreza, están siendo parte de la pobreza. Porque me refiero ¿a qué me refiero? Me refiero a familias de clases populares consolidadas, que viven en un barrio consolidado, con una casa de plata banda, 3 cuartos, tienen un vehículo, son empleados públicos, son empleados de la empresa privada formal o son emprendedores. Y que tienen generación en generación, varias generaciones viviendo como no pobres. Hoy el peligro es que van a engrosar esa lista. Sobre las familias vamos a conversar en el próximo segmento. Yo quiero conversar con María, cómo la pobreza. Porque la pobreza a veces se ve en el término de ingreso, ¿correcto? Y se ven unos números. Pero eso tiene una incidencia a nivel del núcleo familiar y del deterioro social que vive Venezuela. Correcto. En el próximo segmento yo quiero conversar con María sobre cómo la pobreza ha venido afectando a la familia. Vamos a una primera pausa y ya regresamos.
Regresamos. En el segmento anterior, Joel hizo un esbozo bastante amplio en torno a cómo la pobreza decreció en Venezuela hasta el 2012 y a partir del 2012 volvió en una acelerada carrera hacia su crecimiento, lo que por supuesto es preocupante. Pero la pobreza no solamente son números, no solamente es ingreso, sino que eso tiene unas repercusiones. ¿Qué repercusiones tiene, María, a nivel de la familia? ¿Cómo la crisis económica está impactando a la familia venezolana? Primero que nada, agradecida por la invitación de estar acá con ustedes. Como ya lo había comentado el profesor Joel, la pobreza afecta fundamentalmente en la familia de forma general. ¿Por qué? Quiero comentarles de forma sencilla cómo están los datos de Venezuela actualmente. Okay. Como ya sabemos, hubo un aumento del 30% el pasado 1 de mayo, el cual fue asignado por el presidente de la República, en el cual el salario mínimo quedó en 15.051,15 bolívares. Correcto. También tenemos que el bono de alimentación quedó en 18.535 bolívares, dando un salario mínimo nuevo de 33.636,15 bolívares. También es importante destacar que la inflación, con respecto a lo que es entre enero y abril, está entre 86,4%. ¿Qué quiere decir esto? Que lo anteriormente mencionado por el profesor afirma de que nosotros sí estamos viviendo en condiciones de pobreza y afecta directamente a la familia. ¿Por qué? Porque la familia como tal tiene un ingreso de salario el cual no va acorde para poder satisfacer sus necesidades básicas, como son la salud, la recreación, la alimentación y la educación, trayendo como consecuencia un ambiente hostil, el cual se genera en su entorno familiar. Entonces, por eso afecta, o sea, de una forma directa como tal a la familia y trae esas consecuencias con respecto a la parte de las necesidades básicas. Entonces, en tu investigación, ¿qué te has conseguido? ¿Qué te has encontrado al monitorear familias, a ver en qué condiciones viven? Directamente me he relacionado con lo que son las parejas. Luego de darle... ¿En algunos sectores específicos de Maracaibo? Sí. Esta investigación yo la estoy realizando en donde yo vivo, que es la urbanización El Solar, en el municipio de San Francisco. Ok. Yo me he dirigido a varias parejas en el cual he notado mucha preocupación por parte de ellos. ¿Por qué? Porque al momento de ellos, por decir así, tener esos recursos, o sea, eso es lo que ellos necesitan para poder satisfacer sus necesidades, no ha sido fácil, porque ellos están en un ambiente donde pueden salir a comprar y buscar alimentos de primera necesidad y puede ser que lo consigan como puede ser que no. También es importante destacar que la rutina que trae el venezolano como tal ha variado. ¿Por qué? Porque muchas personas en la actualidad tienen que salir a la hora del trabajo o incluso hasta la hora del almuerzo para ir a buscar los productos de primera necesidad si es que lo consiguen. Entonces eso está generando lo que es un agotamiento, cansancio físico, estrés, hasta desgaste emocional en la familia, específicamente también en las parejas. ¿Eso ha deteriorado la relación de pareja, la crisis económica? Por supuesto que lo ha deteriorado. ¿Por qué? Porque se ha presentado un ambiente en donde las parejas han llegado a tener discusiones porque no han podido conseguir eso, lo necesario para poder sustentarse. Incluso se puede decir que en algunos casos, en algunas parejas, se ha presentado un ambiente de conflicto, de controversia, el cual ha ocasionado lo que es la separación entre ellos. O sea que la crisis está generando la separación de familias. Lo puedo afirmar con claridad de que es así. Lo importante sumar ese impacto de la familia, fíjate. Decíamos que el ingreso familiar no satisface o no cubre las necesidades básicas. Se calcula que en las familias de 6, 7 miembros, apenas 2 son los que aportan, los que llevan ingresos. Perfecto. Los otros no, porque... Sobre todo si son parejas jóvenes, ¿no? Sí, nosotros porque son niños, el resto son dependientes porque son niños, o porque son ancianos, o porque están estudiando, en algunos casos porque son unos vagos que tampoco aportan. Pero entonces, vemos entonces que con 2 salarios mínimos el déficit es muy alto porque se requieren por lo menos 8 salarios mínimos para comer. ¿Qué está ocurriendo entonces en el interior de las familias? Eso es muy importante y un impacto bien alarmante. Es que jóvenes y estudiantes están dejando el sistema educativo para irse a buscar recursos para alimentarse. Me pasa a mí, tengo estudiantes que se están retirando y me dice, profe, tengo que buscar recursos. Y algunos para dedicarse al llamado bachaqueo, ¿no? Porque lo ven como un negocio lucrativo. Porque eso lo vamos a encontrar con Marielvi, donde la actividad principal informal que la gente busca para encontrar ingresos es el bachaqueo, en los sectores donde ella trabajó. Pero otro impacto bien importante allí. Ahora,
Que la gente se esté retirando del sistema educativo, los jóvenes y los estudiantes, implica que estamos afectando la posibilidad de que ellos desarrollen capacidades cognitivas, habilidades, una capacidad de insertarse futuramente en el mercado productivo. Y estamos afectando una generación completa. Exactamente, que es digamos, lo más lamentable del proceso que estamos viviendo. Ahora, hay jovencitas que pasan a ser más grande el mercado del sexo. Se están saliendo como prepagos. Unas jóvenes también bien importantes en cuanto al número, cada vez son más. Y también jóvenes que se están dedicando a la actividad delictiva, ¿okay? Para buscar ingresos. Es decir, que el impacto a nivel de la pobreza, a nivel de la dinámica familiar es profundo. Y eso es lo que estamos estudiando, tratando de... María, me interesa saber si en tu investigación con esas parejas te has encontrado el fenómeno de personas que de trabajo formal se han dedicado a trabajos informales y algunos hasta el delito. Sí he conseguido con respecto a lo que son los trabajos informales, como es el bachaqueo. Incluso una pareja que pude tener contacto directamente con ellos, me informaron que ahora, a partir de estos sucesos que están ocurriendo, ellos han tenido que dejar su trabajo por ir a hacer otro tipo de cosas para poder conseguir sus necesidades. En promedio, ¿qué salario ganaban ellos en su empleo formal? ¿Salario mínimo, un poco más? Sí, unos de ellos ganaban lo que era el salario mínimo, pero no era algo sustentable que ellos necesitaban. Otra cosa que pude observar, como lo había comentado el profesor, era la diferencia que pude detectar con respecto a las parejas, ya que tienen muchos años casados, y los jóvenes. Ajá. ¿Por qué? Porque las parejas que tienen muchos años de casados, por más que ellos tienen buena comunicación y han sido una familia... Son más maduros, por supuesto. Por supuesto, más maduros, les ha afectado bastante la situación y han tenido momentos difíciles en los cuales han tenido que, por lo menos, una de las parejas me llamó mucho la atención de que la mujer tuvo que viajar para traer lo que eran las divisas, o sea, por fuera, y traer y así ayudar a su familia. Entonces, ahí yo pude detectar el cambio de rol, porque normalmente siempre era el padre el que... El proveedor. Ahora casi todos los miembros de la familia se dedican a buscar el ingreso. Familia, incluso hasta los jóvenes, por lo menos en el caso de los jóvenes, ahora que están empezando a formar su familia, que quieren empezar a construir su futuro, se les hace difícil y en muchos casos, como comentábamos, Concha, les es difícil a partir de ahora casarse, tener hijos. A eso iba, ¿no? Los sueños de un muchacho en una familia era casarse, formar un hogar, tener una vivienda, comprar un vehículo. ¿Esos sueños se disiparon? Podemos decir que sí, pero siempre tomando en cuenta de que nosotros como jóvenes nunca dejamos de soñar. Claro. Y que para nosotros esto no es algo... Yo siempre he dicho de que esto es una situación que en algún momento tiene que pasar. Ojalá. Entonces nosotros somos los encargados de que esta situación salga adelante, porque como dice el profesor, no podemos permitir que la pobreza englobe todo lo que nosotros somos como venezolanos. Joel, ¿podemos afirmar entonces que las expectativas de calidad de vida para el venezolano han disminuido? Totalmente, sobre todo porque no vemos luz al final del túnel. Sí, y el túnel la situación está muy oscuro. Sombría, muy oscuro. Fíjate que estamos cerrando, 2015 lo cerramos más pobre que 2014. Pero 2016 vamos a cerrarlo más pobre que 2015, pero mucho más pobre que 2014. Es correcto. Porque es muy veloz el empobrecimiento. Las proyecciones para 2017 nos dicen, son muy sombrías, porque dicen que un producto que hoy cuesta 2.000 va a costar 15.000 dentro de unos meses cuando entremos al 2017. Es decir, por eso Vicente León decía que el 2015 lo vamos a extrañar ante las dimensiones de la crisis en el 2016. Exactamente. Exactamente. Entonces, lo que nos viene es muy complicado, es preocupante, es alarmante. No solamente porque no podamos comer, es las implicaciones a nivel de la familia, de la sociedad, de la que ya estamos anunciando. Rupturas matrimoniales, angustia, hostilidad en las relaciones, no solamente dentro de la familia, sino también en el espacio público. Es decir, hay niveles de angustia bien importantes. Esto es un problema muy complejo que va más allá de contar pobres, de contar pobres. Ahora, tú le haces una pregunta a ella bien importante que descubrió... ¿La podemos dejar para el próximo segmento? ¿Cómo no? Porque tenemos que irnos a una nueva pausa. En el próximo segmento vamos a abordar eso. Vamos a una nueva pausa y ya regresamos. En el segmento anterior, Joel, dejamos un tema pendiente. ¿Cuál era? Sí, que hay respuestas que vienen implementándose en las familias y algunas son legales, pueden ser legítimas,
como, bueno, vender tetas en la casa, como le dicen aquí en Maracaibo, vender agua, quesos, pero otras son también delictivas, de orden delictivo. Entonces, la diversa respuesta, por supuesto, complican más el escenario. Entonces, hacía un estudio, el estudio que está apuntando la compañera María Elvis, encontró un dato bien interesante, que es que hay un porcentaje que afirma que está dispuesto y que justifica medidas delictivas para la búsqueda de ingresos ante la crisis. ¿Eso te conseguiste en tu investigación, María Elvis? Claro que me lo conseguí. Nosotros hicimos una investigación que se llama Precariedad Sociocultural y Pobreza, donde nosotros asumimos una postura no del nivel macro, sino del micro, los comportamientos que asumen las personas ante la crisis económica. Dentro de esta crisis económica nos encontramos personas que realmente admitían que habían participado en actos ilegales y que ante la crisis económica lo justificaban, y que inclusive de un 5% que lo admitieron, un 3% admitió también que ellos habían participado en este tipo de actos ilegales. Entonces algo es una cifra que, por más baja que sea, nos preocupa, porque estas cifras tienden a aumentar, y cuando la crisis económica se profundice, esta crisis puede tender a aumentar. Entonces es realmente alarmante, porque ya es difícil que una persona admita que está bajo un orden delictivo. Imagínate las que no lo admitieron. Y cuando hablan de actividad ilegal, ellos no están incluyendo el bachaqueo, que es una actividad ilegal. No, no. O sea, que podemos hablar de acciones graves, de verdad. Acciones graves, porque nosotros colocamos entre las opciones, no respondieron el tipo de actos delincuentes que hacían, pero habían violaciones, habían robos, habían atracos, habían... ¿En qué sectores hiciste tu investigación? Yo me ubiqué en el barrio Rey de Reyes, parroquia Francisco Benio Bustamante. Es un barrio que actualmente está más o menos consolidado, pero por mucho tiempo fue un sector muy rural y que tenía personas que mantenían una línea de pobreza muy baja. Hasta hace unos años, 2008, 2009, no habían pavimentos y vivían bajo una crítica circunstancia económica. A nivel familiar, el sector donde ella hizo su investigación es distinto al tuyo. Aquel es un sector más o menos consolidado. Podríamos decir que cuando esas familias comenzaron a mudarse eran clase media baja. Ahora ya no. ¿Qué te conseguiste tú a nivel de la familia, del nivel de la conformación familiar? En realidad, yo no me basé más que todo en la familia, sino general en cuanto a las medidas cooperativas que tenían en la comunidad, ¿no? Y los comportamientos particulares. Nosotros dentro de nuestros estudios colocamos varios conceptos o varias dimensiones de los comportamientos. Y hay uno en particular que se llama cultura de espera. Este tipo de cultura se caracteriza por sumisión, por espera, por conformismo y por dependencia sobre todo de un agente externo a mí. Gobierno. Es decir, no. De hecho, eso tiene otra característica. Eso se llama cultura rentista. La cultura de espera más que todo es que yo dependo de mamá, papá, un agente externo a mí. Yo quiero un bien pero sin trabajar por ello. Nosotros nos encontramos eso. Nosotros hacíamos preguntas como que si tiene empleo, sí o no. Un 47% dijo que no tenía empleo. Y nosotros lo vemos en un punto muy, muy lejano y decimos, ¿cómo va a haber empleo si no hay empresas que te contraten, el salario mínimo es bajo? Pero cuando profundizamos y buscamos las razones de por qué ese 47% no tiene empleo, nos encontramos de que ese 47% no es que no solo tiene empleo, sino que nunca ha intentado tenerlo. Que es peor. Es peor aún. Porque ni siquiera tiene la ambición de buscar empleo. Eso es correcto, no tiene la intencionalidad. Entonces, esta cultura de espera tiene esa característica, que no hay intencionalidad alguna de realmente disipar esa crisis económica. Y en tu instrumento, aparte de las preguntas del instrumento, no abordaste la emotividad. ¿Por qué no buscan empleo? ¿Por qué no tienen la intención? No, bueno, nosotros hacíamos preguntas como, ¿por qué no tiene empleo? Y las razones eran el 47% porque no quiere. Ese fue el 47% que estoy diciendo. Y había el resto, que era un 53%, que estaban entre las opciones de que no tengo... la intención. Pues están cuidando. No tengo empleo porque estoy cuidando a mi mamá, porque estoy cuidando a mi papá, porque estoy discapacitado o porque estoy jubilado, porque tengo mi pensión. Pero el 47% no tiene empleo y no tiene la intención de buscarlo. Más o menos, ¿cuántos de esos son jóvenes? Todos son mayores de 18 años. Nosotros no le aplicamos un cuestionario a una persona que sea dependiente desde alguna forma. Pero el grueso era también, o sea, hay un sector juvenil importante. Sí. De hecho, como un 56% de la población que nosotros estudiamos, de nuestra muestra, era de 18 a 25 años. ¿Qué significa que estos jóvenes tengan esa cultura de espera, que no tengan la ambición, la intención de buscar empleo, de educarse, de crecer, de superarse?
Yo creo que el país, si bien hemos tenido una cultura rentística propia del modelo económico nuestro, si bien hemos sido parte de esa cultura de la espera históricamente, creo que en los últimos años se profundizó eso. Creo que el venezolano aprendió a conseguir ingresos con el menor esfuerzo. Desde personas que buscaban becas o misiones, tenía 2 hasta 3, hasta personas que salían a bachaquear las tarjetas con los dólares. Es decir, eso que te permitió, este proceso nos ha dado a nosotros una gran garantía, una gran certeza. Es decir, que puedes hacerte rico sin trabajar, con el menor esfuerzo. Es decir, basta con que sepas más o menos moverte en los escenarios que tengas que moverte y te haces rico. Hay un mensaje donde hay un enriquecimiento al minuto, pero también hay un empobrecimiento al minuto. Es decir, hay 2 procesos bien distintos en Venezuela, donde se producen pobres al instante y ricos también al instante. Estos últimos tienen mucho que ver, bueno, con la corrupción, con la cultura esta que se profundiza. Antes era el bachaqueo de cupos, ahora es el bachaqueo de alimentos o de combustible, ¿no? Porque ya no hay dólares, ¿no? Es correcto. Ahora, ella encontró una actividad bien importante donde el bachaqueo, ya no el que sale al comercio exterior, a Colombia, sino ese que se compra acá y se vende acá mismo. Es asumido por la familia como una de las principales alternativas distinta a lo formal para ingresos. ¿Qué cifras te conseguiste con eso cuando abordaste el tema del bachaqueo? Tenemos un 47% de personas también que realmente ellos colocaban como medidas para la crisis económica de comprar barato y vender caro. Y lo ven como normal. Nosotros asumimos inmediatamente que eso es el bachaqueo. Y por supuesto que lo ven normal, porque lo admitían y lo veían como una medida económica que ellos tomaban porque lo daba la situación. Ellos realmente no tenían conciencia de que quizás eso que estaban haciendo podía perjudicar a nivel colectivo a toda la comunidad en donde ellos vivían. Porque se supone que dentro de estos comportamientos, ¿no? para una crisis económica, nosotros tendemos a pensar de que para minorar el impacto de la crisis nosotros tenemos que tender la mano para que nos tiendan a nosotros. Correcto. Esta ayuda a nivel colectivo nos podría ayudar para aminorar este impacto y simplemente no profundizar en una línea de pobreza que ya tenemos. Por lo menos mantenerla o inclusive superarla un poco. No es que somos tan optimistas y decir, no, si yo realmente me activo y me movilizo a nivel social, a nivel económico, a nivel cultural, yo voy a pasar de pobre a rico. Pero sí hay que por lo menos surjamos un poquito o nos mantengamos. ¿Qué te conseguiste cuando mediste optimismo de la gente, la superación de la crisis? Sí. Pero lo vemos nosotros desde el punto de vista académico de que deberíamos pensar así. Ese es el deber ser. Pero las personas tienen una desesperanza increíble. ¿Sí? Yo me lo conseguí en la calle y aunque mi enfoque fue cuantitativo, yo fui casa por casa con un cuestionario, no evitaba a las familias y las personas que realmente se me iban y me echaban todo el cuento. ¿Cómo voy a cooperar yo? Me decían. ¿Cómo voy a ayudar yo a mi vecino si yo no tengo para mí? ¿Cómo yo voy a ayudar a mi hijo si yo no puedo porque estoy aquí y tengo una discapacidad? Entonces, claro, a nivel familiar y a nivel comunitario, eso se está empobreciendo. Esa cooperación, esas relaciones que deben ser retroalimentativas. Yo te doy, tú me das. Pero son parte de la crisis y, claro, de los comportamientos que asumimos nosotros. ¿Por casualidad lograste medir cuántas de esas personas eran beneficiarios de alguna misión del gobierno y cuántos no lo son ya? Sí, nosotros manteníamos que mayor a un 40%, si no eran beneficiadas con la pensión, pensaban o esperaban ser beneficiadas con una pensión. Esto dentro de los conceptos académicos que nosotros manejamos se llama cultura rentista. Este comportamiento lo asumen las personas que normalmente pertenecen a países exportadores de petróleo, en donde ellos se ven como garantes de todos los aspectos económicos de una persona. ¿Y creen que se merecen un beneficio? Sí, eso es correcto, pero realmente no trabajan por ello. Entonces, eso es algo muy importante, porque cuando pasa el gobierno y cuando baja el petróleo como las pruebas lo evidencian, ¿qué vamos a hacer esas personas que de verdad dependen de esas pensiones? En el próximo segmento, Joel, yo creo que abordemos el empobrecimiento de la clase media, de la clase profesional en Venezuela, porque de verdad no solamente los pobres están en los barrios, en las comunidades de los sectores bien populares, también en la clase media hay un empobrecimiento acelerado. Vamos a una nueva pausa y regresamos.
El empobrecimiento, Joel, no solamente afecta a las clases populares, sino que también está llegando a los sectores clase media. Yo, clase media, siento que me estoy empobreciendo, que cada día tengo que trabajar más, pero que mis ingresos alcanzan menos para poder tener calidad de vida en la familia. ¿Qué está ocurriendo con esto en Venezuela? Sí, fíjate. Pero antes permíteme hablar sobre otra forma de medir la pobreza. Que no solamente incorpora ingresos, sino que incorpora otros elementos. Acceso a los servicios sociales como educación, salud, servicios públicos, infraestructura. Si lo vemos desde ese punto de vista, somos mucho más pobres de lo que creemos ser pobres hoy en Venezuela. Es decir, la pobreza es mucho más profunda. Esta pobreza es más estructural. O sea, un venezolano hoy, y ahí incorporas a la clase media, que se ha ido empobreciendo de manera veloz. Me refería a ella hace rato. Es decir, que no le alcanza el ingreso para satisfacer necesidades básicas, pero además que no cuenta con un sistema de salud público que cada vez está más deficiente. El caso de Zulia es un ejemplo bien claro de eso, que no tiene acceso a medicamentos y cuando los consigue a veces están muy caros, no los puede comprar, que además hay un deterioro muy claro del sistema educativo, pero además que no cuenta con la energía eléctrica, que hay cortes permanentes y cada vez más extendidos, que hay cortes en el sistema de agua potable, que hay un deterioro generalizado de la infraestructura, del manejo del espacio público. Es decir, hay un proceso de empobrecimiento. Eso es lo que podemos llamar pobreza de entorno. ¿Eso es pobreza en qué sentido? ¿Qué es pobreza? Un poco para que busquemos una definición. Es ausencia de condiciones para vivir con dignidad. Correcto. Entonces, cuando usted no tiene ingresos para comer, pero además no tiene atención en salud de calidad, no tiene agua, no tiene electricidad, no hay condiciones realmente para poder vivir con dignidad. Entonces estamos cada vez más carentes de esas condiciones y por lo tanto somos más pobres. Y no son los pobres tradicionales, eso es importante lo que decía ahorita Darwin, no solo es que además se incorporan a esos pobres ya históricos que se reproducen de generación en generación, nuevos pobres. Por ejemplo, los pobresores universitarios. Es correcto. Yo soy uno de ellos. Me sumo. Presente. Ya somos dos. Fíjate, el profesor universitario de mayor escalafón, que es el titular, a dedicación exclusiva, con 20 años de servicio, no le alcanza su salario para pagar la mitad de la canasta alimentaria. Es decir, ni siquiera puede cubrir la mitad de la canasta alimentaria. Entonces, imagínense la situación en la que andamos los profesores tratando de buscar ingresos adicionales. ¿Qué no debería ser? Un profesor tendría que estar dedicado a estudiar, a formarse, a actualizarse. Por eso ya no es rentable y los concursos de las universidades públicas desiertos porque no le interesa a nadie. Pero además las renuncias cada vez son mayores. Es decir, están renunciando los profesores de nuestras universidades, no están concursando, por lo tanto afecta todo el sistema de la educación y la migración superior. del talento humano. Y se nos está yendo el talento hacia otros países o hacia la empresa privada, especialmente de otros países. Entonces hay una afectación importante en todos los estratos sociales. O sea, el empobrecimiento no es de los pobres tradicionales, es de todos los estratos en el país y eso es bien alarmante. ¿Qué está haciendo el gobierno para remediar eso? Creo que nada. La inacción es muy elocuente, habla mucho. Estamos perdidos. Bajo este esquema actual de la política venezolana, del manejo del poder, estamos perdidos. Yo creo que el gran reto es, para poder superar la crisis económica, para poder superar la situación de pobreza, la situación de la inseguridad que vive el país, es decir, para todo este desmadre que estamos viviendo, necesario es una salida política. Es decir, el problema es económico, cierto. El problema es social, cierto, pero la salida es política. Política desde el acuerdo, desde la negociación, porque muchos creemos que el gobierno debe salir y ya, irse, porque ha demostrado su gran incapacidad para manejar la situación de crisis del país. Pero el problema es que saliéndose el gobierno y de otro sector llegando, creo que no baja la conflictividad política. No. Entonces, uno de los aspectos fundamentales para poder resolver el problema que estamos viviendo es, primero, reducir la conflictividad, generar la estabilidad política, y eso pasa por un acuerdo entre ambos factores. Creo que ahí está
a mi juicio, la primera Es más, la salida. crisis económica se puede resolver. Yo hablo con economistas y me dicen que si aquí hay cambio de orientación de gobierno, de orientación, en un año, año y medio, 2 años, vamos a ver resultados de mejoría económica. A mí me preocupa el deterioro social. Claro. Eso que ella se consiguió, eso que ella monitoreó. Gente que ahora está dispuesta a delinquir si esa es la vía para aumentar sus ingresos. Sí, hay muchos inventos de la gente, inventa sus cosas para no dejarse morir de hambre. Por supuesto. Unas serán aceptadas, otras son legítimas, otras entran en el mundo de la informalidad esa, pero que no genera delitos típicos de lo que nosotros conocemos, y otras serán delictivas. Es decir, hay una vieja gaita de Estofo Romero. En mi casa se larga el forro. Donde ahí se ponían vacunas, se vendían dupletas, se vendían cepillados, es decir, se hacía de todo para poder mejorar sus ingresos y mantener una vida medianamente de calidad. Hoy hay que sumarle a eso que también las familias pueden estar dispuestas a cometer delito. Pudiéramos afirmar de que hay una generación que está a punto de perderse en Venezuela, esa generación que está en la cultura de espera, en la cultura rentista, esa generación que se dedica al delito, esa generación que no tiene expectativas positivas en torno al presente y al futuro. Sí, fíjate, yo doy 3 asignaturas distintas en la Escuela de Trabajo Social. Y gasto más hablándole a los estudiantes de estos temas que de los propios contenidos, porque creo que es importante. ¿Qué noto yo en mis estudiantes? Especialmente en los más jovencitos. No hay ánimo, no hay un espíritu de construcción, de comerse al mundo, no hay aspiraciones, no hay grandes sueños. ¿Qué pasó en este país? ¿Qué pasó? Que no estamos soñando. Esa es una generación que se nos va a perder si nosotros seguimos por este camino. Gente que se está conformando con lo poquito. O sea, que genera poco esfuerzo y no hay grandes ambiciones. Gente que me dice, bueno, profesor, yo lo que quiero es pasar. O sea, no quiero aprender, no quiero conocer, no quiero llenar mis capacidades cognitivas, sino quiero es pasar. ¿Para qué? No sé. No sé, porque de eso no le va a servir nada para vivir. Pareciera que un título profesional es un papel más en una casa. La educación, ese es otro gran drama nuestro, dejó de ser el ascensor que te llevaba socialmente. Se detuvo hace bastante tiempo. Sí. Un profesor como nosotros ingresaba a la universidad y a los meses podía tener crédito para vivienda. Es correcto. Y para vehículos. Inmediatamente su estatus aumentaba. Hoy es imposible. O sea, hoy nadie da por ti un crédito ni siquiera pequeño, ¿ok? Entonces hay un deterioro bien profundo, pero eso de los jóvenes no solamente es en el alma, o sea, hay que trabajar allí, porque creo que hay una desesperanza de la que hablaba la compañera. Y los jóvenes más emprendedores, más activos, con mayores aspiraciones, se están yendo del país. Es correcto. Estamos perdiendo a una generación que está desesperanzada y que anda en búsqueda de caminos no propios de una convivencia social armónica, y estamos una generación que se nos está yendo del país. Y una generación perdida. Fíjate el caso de Epicure, delincuente que tenía de cabeza al gobierno con solo 28 años de edad. Pero es más un héroe para muchos en el país. Para muchos. Están modelando, la delincuencia está modelando. Una de las formas de pobreza que hay que medirla desde ese punto de vista es cómo una sociedad o un buen sector de la sociedad es capaz de ver en un delincuente de esa talla a un héroe. Es correcto. En el próximo segmento quiero que abordemos las expectativas de ellas dos. Son muy jóvenes. Yo quiero ver qué expectativas tienen ellos frente al país y sobre todo ellas que están entendiendo las dimensiones, las profundidades de la crisis venezolana. Vamos a una última pausa y ya regresamos. Entramos en este segmento final de este interesante programa donde hemos analizado a la pobreza desde diferentes vertientes. No solamente la pobreza de ingresos, sino toda la incidencia que tiene la pobreza desde el núcleo familiar hasta el entorno en el cual nos estamos desenvolviendo en la actualidad. María, ¿cuáles son tus expectativas? Tú que has tocado la fibra de la crisis, que has congeniado, que has trabajado con personas que están padeciendo la crisis y que están dispuestos a todo, ¿qué expectativas tienes tú en el presente y el futuro del país? Primero que nada, quería dar un consejo con respecto a cómo podemos llevar a cabo esta situación.
con respecto a la familia y a las parejas, que es aplicar la resiliencia. La resiliencia es la capacidad que tienen las personas de recuperarse ante dicha situación. ¿Cómo podemos nosotros llevar esto? Bueno, siendo una persona optimista, adaptándonos a la situación. Bueno, está ocurriendo esto, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora para poder solventar la situación? Pero no permitir que eso acabe con nuestra felicidad y con nuestra parte emocional. Con respecto a mi opinión, de lo que yo he podido percibir y mi opinión personal, como le estaba comentando, no pierdo la esperanza. Siento que acá en Venezuela hay materia, o sea, está la capacidad de que nosotros como jóvenes podamos salir adelante y podamos este país llevarlo a un nivel mucho más alto. Entonces, con respecto a eso, pienso de que no pierdo la esperanza, simplemente no pierdo la esperanza y por lo menos en mi caso yo me quedo acá, no quisiera irme de este país y quiero formar aquí mi familia, quiero estar simplemente aquí en Venezuela. María Elvis, Bueno, ¿cómo te sientes ante la crisis? Yo por mi parte opino igual que María en cuanto a nuestro país. Es un país muy rico y no hablo de las riquezas económicas, sino hablo de la riqueza humana. Somos un país en donde tenemos capacidad, en donde hay conocimiento, en donde hay juventud y en donde todavía hay una juventud, por más poca que sea, que realmente quiere dar la cara por el país. Yo no critico ni juzgo desde ningún punto de vista a las personas que realmente quieren seguir sus sueños en el exterior. Pero desde el exterior no se construye una nueva Venezuela, se construye desde acá. Soy de las personas que quiere dar la cara por Venezuela y que en un futuro muy lejano ve la posibilidad de adentrarse al exterior, pero no lo ve así. Unas cosas de las que dijo María fue que no podemos tapar el sol con un dedo. Sabemos que hay una crisis económica, una crisis muy profunda, hay un nivel social que se ha dañado muy profundamente, pero que ya no podemos resolverlo. ¿Cómo resolvemos la inflación? ¿Cómo resolvemos nosotros la escasez? ¿Cómo nosotros vamos a cambiar una política social más allá de nuestro derecho representativo de elecciones, ¿no? Pero desde el nivel particular, desde la parte humana, ¿qué podemos hacer? Y es uno de los planteamientos que nosotros desde mi investigación lo estamos haciendo. ¿Qué postura vamos a tomar? ¿Realmente vamos a acabar todas nuestras esperanzas por una situación ajena a nosotros o realmente nosotros desde nuestra particularidad tenemos herramientas como para ir y decir, no, si yo no tengo un empleo, yo voy a hacer mi emprendimiento. Si este no me funciona, yo voy a hacer el otro, porque nosotros tenemos posibilidades todavía. Y yo realmente tengo fe, desde el trabajo social me ha dado una perspectiva que tengo fe y creo en las personas, en el cambio, en que nosotros podemos transformar nuestras vidas y podemos dar el ejemplo para que los demás transformen sus vidas, para el bien de nuestras comunidades, de nuestra familia y para nuestro propio bien, para nuestro crecimiento personal y profesional. Esta visión optimista de estas dos muchachas lastimosamente no es la regla general. Cuando vemos los estudios de opinión pública vemos que el pesimismo es terrible en la población. Mucha gente piensa que ya esto no tiene remedio. ¿Es irreversible la situación de empobrecimiento del país? No, totalmente reversible. Tiene mucho que ver entonces con las salidas políticas que comentábamos hace rato. Podemos resolver el problema económico, pero hay que resolver el problema político. Eso es fundamental. Por ejemplo, en términos alimentarios, conversaba con Irán Gaviria hace un tiempito atrás, que es experto en materia agroalimentaria, y me decía, Joel, hay 6 rubros en Venezuela que en pocos meses podemos autoabastecernos y hasta podemos exportar, es decir, pero hace falta el acuerdo político. Esas dos jóvenes que están acá, si bien nos representa al grueso de los estudiantes, de los jóvenes en el país que hablan de optimismo, que hablan de echar para adelante, de emprendimiento, sí son una esperanza para el país. El país necesita de este tipo de juventud. Sobre todo porque hay una juventud nuestra que está encaminada y enrumbada hacia lo más fácil, pero además hacia desconocer reglas de juego. Estamos en una sociedad en desmadre. Esa palabra quizás ejemplifique bien lo que quiero decir. Es decir, nuestra sociedad está jugando a reglas distintas a las establecidas. Correcto. Y reglas particulares, como cada quien las quiera ver. Entonces, hay personas que están actuando en función de sus propios intereses, aunque se lleve por delante la sociedad. Ese es un tema bien interesante, que para mí también lo meto en el tema de la pobreza. Pobreza aquí.
no estamos construyendo sociedad, no estamos construyendo en colectivo. Más bien estamos destruyendo. Estamos destruyendo. Esta es una sociedad que se desestructura totalmente, pero para lo negativo. Pues me dice, bueno, vamos a desestructurar lo que tenemos para mejorar. No, es que vamos hacia procesos bastante peores de lo que estamos viviendo. Entonces, ¿cuál es el llamado y cuál es el gran reto de la sociedad venezolana, usando el título del programa para este momento? Es apuntar hacia allá. ¿Cómo restablecer, cómo refundar la sociedad venezolana? Y eso pasa incluso por cómo restablecemos nuestro nexo con lo institucional, que no es otra cosa que la ley, que la norma. Pero quiero insistir en eso y quizás parezca un borrachito fastidioso. Si no hay acuerdo político, si no nos entendemos a nivel de la esfera política, no hay posibilidad alguna de comenzar a sentar las bases para sacar al país adelante. Si hay un cambio de político de gobierno, ¿qué se debe hacer rápidamente? Nos queda como un minuto de programa. ¿Qué se debe hacer para ir revirtiendo la pobreza, el empobrecimiento en Venezuela? Sí, la superación de la pobreza tiene que, en primer lugar, integrar la política económica y la política social. Okay. Hay quienes decían, y eso está más que superado, que con la política económica bastaba porque ya derramaría sus beneficios sobre lo social. Es correcto. Eso ya nadie lo acepta. Entonces tiene que haber una integración. ¿Qué debe hacer la política económica? En primer lugar, debe establecer los indicadores macroeconómicos, generar equilibrio macroeconómico, controlar la inflación, estimular las inversiones, generar empleo. Superar pobreza pasa por generar empleos formales, que genere seguridad social. Y la política social debe estar desarrollando capacidades cognitivas. ¿Qué es lo que no hizo este gobierno? ¿Qué es lo que hizo este gobierno? Cognitiva, a nivel de la salud, por supuesto, a nivel del desarrollo de habilidades de destreza procedimentales, para que esa persona pueda convertirse en una oportunidad para el mercado. Entonces, lo que desarrolla, lo que estimula y dinamiza la política económica, genera oportunidades donde estas capacidades van a hacer falta. Y las personas puedan de manera independiente, de manera autónoma, autosostenerse. Eso sí sería un desarrollo sustentable en el tiempo y no va a depender de que si el petróleo bajó o subió. ¿Ok? Porque si si mantenemos el esquema rentista, ¿qué va a pasar? Sube el petróleo y baja la pobreza, baja el petróleo y vuelven otra vez a ser pobres. Estas personas que coyunturalmente fueron sacadas de la pobreza. Entonces creo que la integración de política económica, política social, donde una desarrolla capacidades y genera condiciones ambientales y otra genera dinamización de la economía, ese encuentro es fundamental. Pasa entonces porque nos pongamos de acuerdo. Porque nos pongamos de acuerdo y construyamos un proyecto de país, pues un proyecto de país, porque yo creo que esto tiene una solución a 20 o 25 años. Muchísimas gracias, Joel, gracias María Elvi por haber estado con nosotros. Ha sido una experiencia extraordinaria porque estar delante de estas dos jóvenes que han podido ver las dimensiones reales de la pobreza es mucho más interesante que el observar el fenómeno desde lejos. Gracias por haber estado con nosotros y por supuesto a ustedes. Espero que este programa haya sido de mucha utilidad para entender lo que estamos padeciendo, no viviendo, padeciendo los venezolanos en la actualidad. Muchísimas gracias por la sintonía, nos vemos en una próxima oportunidad.